Bien, buenas tardes muchachos. El día de hoy vengo a, a explicarles que vamos a hacer un paro en el camino para explicar lo que hemos comprendido o analizado durante todo este periodo, segundo periodo, que tenemos desarrollado ya 3 actividades y de las 3 hemos de desarrollar varias competencias por el momento. Entonces, el día de hoy vamos a hacer simplemente un recorderis de lo que hemos hecho, lo que hemos desarrollado y lo que ustedes deben de haber generado como habilidades dentro de la asignatura para el manejo de hojas de cálculo. En este momento hemos desarrollado 3 unidades y cada unidad tiene una tarea, es decir, que llevamos 3 tareas hasta el día de hoy. La tarea 1 se llama gráficos en hojas de cálculo, la tarea 2 se llama rangos para dibujar y la tarea 3 se llama horarios. En la tarea de 1, en la cual voy a especificar en qué consiste, quería que ustedes se dieran cuenta que a partir de unos dibujos que ya habían desarrollado en el cuaderno, podían desarrollarlos dentro de las hojas de cálculo, que era la actividad que vamos a hacer después de que salimos de la o entramos en la pandemia. Entonces ya habíamos hecho ese trabajo en el cuaderno, ahora lo que nos faltaba hacer era pasar esos mismos dibujos a las hojas de cálculo. Quien no tuviera esos dibujos se les especificó y se les recordó que en la unidad número 4, creo, si no estoy mal, del primer periodo, iba a encontrar esos gráficos. De hecho, si ustedes se meten a la unidad 4 del primer periodo, van a encontrar gráficos en hojas cuadriculadas y ahí está el ejercicio que debían de haber hecho. Era una flor, el ornitorrinco y el perrito que tenían que haber desarrollado. Ya lo habían hecho en hojas en hojas cuadriculadas, simplemente tenían que hacerlo ahorita en la aplicación de hojas de cálculo de Google. Esa como primera tarea para el desarrollo. ¿Qué aprendimos ahí? Varias cosas. La primera, aprendimos a identificar que la hoja cuadriculada, ese cuadrito como tal no se llama cuadro, sino que se le llama celda. Y está identificado porque es la intersección que se genera a partir de una columna y una fila, y que a esa celda se le reconoce con la letra mayúscula y luego va la fila que está identificada con la numeración. Entonces, si yo estoy parado en la celda C2, eh, yo identifico que estoy en la columna C, en la fila 2, ¿sí? Y eso es lo que intentamos desarrollar con ese ejercicio. Lo otro que queríamos desarrollar era que usted identificara cómo se podían pintar las celdas, pintarlas. Entonces, como le colocaba a partir de esta herramienta que se llama balde o relleno, se le puede colocar el color dentro de la celda. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer una figura, un diagrama o en este caso un dibujo, ¿sí? Entonces, um, eso fue lo que aprendimos a partir de esa concepción. La ubicación espacial dentro de la hoja cuadriculada y aparte de eso, la concepción de cómo rellenar una celda. En la, en la tarea número 2, que tiene que ver con celdas y rangos, a ustedes les dejé un documento para que lo identificaran y lo estudiaran. Ese, perdón, ese documento que tiene que ver con celdas y rangos, lo debían de haber estudiado en la instrucción que les estoy dando, donde les explico eh, sobre las celdas, sobre las columnas, sobre las filas y tener en cuenta lo nuevo en este caso que son los rangos que están divididos o que están enunciados con 2 puntos seguidos. Cuando yo identifico eso dentro de un enunciado, me estoy dando cuenta que me están hablando sobre un rango. ¿Y qué es un rango? Simplemente el espacio identificado o el espacio seleccionado entre una celda y otra. Y todo ese espacio
se le conoce como rango, y a ese rango pues yo lo puedo pintar, le puedo colocar borde o o lo puedo combinar o lo puedo justificar, le puedo hacer la indicación que se me dé. En este caso, lo que intenté hacer era hacer lo contrario de lo que hicimos en el primer ejercicio. En el primer ejercicio yo les di los dibujos, ustedes simplemente tenían que ubicarlos tal cual. En este caso yo les estoy dando a ustedes las celdas, los rangos, para que usted arme una figura completa. En este caso usted debería haber formado 7 figuras, o 6 figuras, perdón, 6 figuras. Esas 6 figuras están enunciadas con su respectivo color y con sus respectivos rangos y celdas. Algo que cabe mencionar en este sentido. Si ustedes observan, dentro de los enunciados que yo hice como rangos, también hay unos que son celdas. Si ustedes observan, eh, cuando la letra y el número están solos y sigue un guión, quiere decir que está separando una celda del otro enunciado que sigue. Pero cuando está la celda, dos puntos y otra celda, estamos hablando de un rango. Y eso es lo que yo necesitaba que ustedes identificaran, que todo ese espacio debía ser pintado de ese color que se le está anunciando ahí. Finalmente ustedes debieron de haber entregado 6 figuras. ¿Qué aprendimos en este ejercicio? Varias cosas. Primero, volvimos a hacer el recorderis de cómo se pintaba una celda. Segundo, aprendimos a ubicarnos de nuevo en el espacio dentro de la hoja cuadriculada. Tercero, aprendimos a generar o insertar nuevas columnas a partir de la celda Z, perdón, de la columna Z. ¿Por qué? Porque este enunciado nos hablaba sobre las celdas AB13, por ejemplo, AB8, AE5, entre otras. Entonces, esas celdas se pueden encontrar después de la celda Z, pero debemos de insertarlas. Y eso es una explicación que di en un video que les mandé o les compartí. Luego aparece como comprensión de esta unidad el tema de, la, de la observación espacial de la figura y qué figura se estaba formando a partir de los datos que estaba insertando usted dentro de la hoja cuadriculada. Y esa figura, pues al principio, si ustedes todos lo observaron, era un cangrejo. Y ese cangrejo está dibujado de color rojo. ¿Ves? Y tenía, si no estoy mal, los ojos de color azul. Entonces, eso lo aprendieron esta semana con ayuda de esa actividad de rangos y celdas, o celdas y rangos. Aprendieron ustedes a ubicarse en el espacio, a generar nuevas columnas, así como se generan columnas se pueden generar celdas de la misma manera, simplemente pues que me debo parar en la última celda, en la última fila, perdón, y insertar nuevas filas para trabajo si lo deseo de esa manera, más extenso. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que aprendimos en esta semana de la actividad de celdas y rangos. En la unidad 3, taller 3 horarios, ahí aprendimos otras cosas nuevas. Dentro de esta actividad de desarrollar de horarios, lo más importante desarrollar por parte de ustedes fue la actividad de comprender primero, dentro de la explicación que yo hice, cómo se combina una celda, cómo se combina una celda y cómo se ajusta el texto de una celda, cómo se ajusta. Ese ajustar tiene que ver con que el texto que yo escriba se me ubique dentro de toda la celda que yo tenga seleccionada. Entonces, a partir de esas dos concepciones, combinar y ajustar, entonces yo tendría que haber desarrollado, o ustedes tendrían que haber desarrollado dos ejercicios. Un horario que era de un docente X y un horario de un grupo X. ¿Ves? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes debían de haber generado o observado dónde debían de haber hecho la combinación de celdas y dónde debía haber hecho el ajuste del texto, con el fin de que los textos no quedaran por fuera de la celda. Ese era el objetivo. Lo otro que aprendimos en ese trabajo, nuevamente, pues cómo insertamos texto, cómo podemos pintar las celdas y dónde debemos de pintarlas, eh,
cómo le colocamos borde a la celda, que fue otro video que les envié por WhatsApp, para que identificaran cómo se decía el borde de la celda. Y lo otro es cómo se combina y cómo se ajusta el texto. Eso fue lo que aprendimos en este trabajo y es sobre lo que voy a preguntar la próxima semana. Entonces espero que les haya quedado claro. Si tienen dificultades, recuerden que me pueden escribir por WhatsApp y todos y cada uno de ustedes tienen el acceso en el tablón o las novedades de Classroom. Ahí deje el número de WhatsApp mío por si necesitan alguna ayuda. De nuevo les deseo un feliz día y espero que comprendan y desarrollen muy bien esta actividad. Hay actividades para que puedan el próxima semana desarrollar el examen virtual que desarrollaré con ustedes. Entonces les deseo un feliz día y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.